Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. De nuevo, gracias por este espacio. Como bien lo dijo Julián en la introducción, mi nombre es Felipe Cárdenas, yo soy el presidente de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia. Los saludo desde la ciudad de Bogotá. Estamos muy agradecidos por este espacio y con mucha motivación de poderles compartir algunos conceptos, conocimientos, experiencias con una gran champion que está liderando a nivel nacional desde un escenario muy importante, desde la empresa más grande del país, los temas de diversidad e inclusión. Entonces, quiero saludar a Mónica Montoya, que trabaja dirigiendo los procesos de talento humano dentro de Ecopetrol y que nos va a acompañar el día de hoy. Mónica, muy buenas tardes, un saludo muy especial. Hola, muy buenas tardes a ti, a todas las personas que nos están acompañando hoy, que están sacando un espacio de sus agendas y de sus días a día para escucharnos y para, bueno, conversar con nosotros en este tema tan interesante, gracias al equipo que hizo posible que hoy pudiéramos tener este evento. Me encanta acompañarlos, pues trabajo en Ecopetrol ya desde hace 2 años liderando el programa de diversidad e inclusión, así que pues un gusto poder acompañarlos y tener esta charla con todos. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Entonces, aprovechando que tenemos esta audiencia virtual hoy, entremos en materia y hablemos sobre el concepto de diversidad e inclusión dentro de las empresas. Quería comenzar preguntándote para que le cuentes a la audiencia, desde tu experiencia en la gerencia de talento humano en Ecopetrol, ¿tú por qué consideras que es importante y es oportuno ahora en estos momentos que estamos viviendo que abramos espacios en las empresas en Colombia para hablar de diversidad e inclusión? Bueno, yo creo que aquí hay varias miradas, pero voy a hablar de la primera. La primera es la mirada del ser humano. Hoy es un momento muy importante para seguir conectándonos como seres humanos, para reconectarnos con una mirada un poco diferente en el sentido social y en el sentido humano, y de preocuparnos un poco más por el otro, donde la empatía se vuelve protagonista de nuestra capacidad empresarial, pero también de nuestra capacidad como seres humanos e individuos en una sociedad que necesita paz, que necesita reconciliación, que necesita reconocimiento de los demás, que necesita una mayor capacidad de escucha, que necesita el entendimiento de siempre todas las perspectivas y de no hacer a un lado a uno o a otro sector o a una o a otra persona. Y hoy el mundo, las organizaciones, los entes gubernamentales, las empresas y las personas y los grupos lo están entendiendo mucho más, está haciendo mucho eco, es cada vez un punto más importante de las agendas y pues se activa la conversación y no podemos quedarnos a un lado, tenemos que tener una voz, tenemos que tener una contribución y yo creo que tenemos un papel muy importante de ambos lados, desde las empresas, pero también de nosotros como seres humanos y yo creo que nos hemos inspirado en eso, en poder contribuir a un mejor impacto social, poder contribuir también a esta reactivación económica pues que el país está afrontando después de una situación tan compleja y que aún seguimos viviendo como lo es la pandemia, que acentúa pues las diferencias sociales, las necesidades. Así que es una muy buena oportunidad, no solo a nivel global, sino aquí en Colombia, con nosotros, con nuestros colaboradores, con las personas con las que trabajamos o simplemente en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Muy bien. Muy bien, Mónica. Eso es súper claro y en esa misma línea quisiéramos preguntarte, aprovechando que la audiencia que nos acompaña hoy son personas que están alrededor del Fondo de Empleados del Grupo Éxito, pero que emprenden, que tienen ejercicios de sus propias iniciativas también y están sacando adelante proyectos de emprendimiento. ¿Tú por qué crees que es importante abordar los temas de diversidad e inclusión cuando uno dice esto es decisivo para el crecimiento empresarial, para el crecimiento económico? ¿Por qué crees que van de la mano?
Bueno, pues yo creo que primero tengo que decir que es un grupo de personas a las que admiro inmensamente porque animarse a hacer emprendimiento y empresa en Colombia es retador. Así que creo que esa es una primera cosa que tengo que decir. Lo segundo es que justamente juegan un papel muy importante en la medida que es donde está la mayor cantidad de personas con quienes podemos conectar. Tenemos que unirnos como país, tenemos que unirnos las empresas y apoyar justamente esa capacidad de emprendimiento que tiene Colombia y la capacidad de las vocaciones productivas que tenemos en las regiones de nuestro país. Colombia es un país con talento, con productos, con diversidad de muchas cosas, de fauna, de alimentos, etcétera, etcétera, y capacidad de innovación. Y si logramos que la diversidad y la inclusión cumplan su propósito desde ese punto de vista de la reactivación económica, pues se trata de que las empresas empecemos a mirar que podemos hacer cosas sencillas, a veces ni siquiera son muy complicadas, para impulsar que esas vocaciones productivas que las personas que hoy nos están escuchando están tratando de sacar adelante, están impulsando en nuestro país, pueden formar parte de esa cadena productiva de consumo de las grandes empresas, como hoy el Grupo Éxito que nos está invitando también, y como Ecopetrol y muchas otras empresas grandes y medianas que asimismo podemos incorporar y fomentar una mayor oportunidad de la inclusión de sus productos y servicios y en la cadena, y nosotros como los colaboradores, ¿no? Conociendo sus productos, conociendo toda esa inventiva y fomentando a darle esas oportunidades a los productos colombianos que han tenido barreras porque de pronto no tienen los mismos niveles de comunicación, publicidad o acceso que tienen otros productos. Entonces sí es muy importante poder como empresas apostarle a innovar en la forma en la que consumimos, compramos, apoyamos esos servicios y esos emprendimientos en Colombia y hacer cosas pequeñas como encuentros comerciales, darnos la tarea de no siempre comprar con los mismos y buscar ofertas. Bueno, eso es lo que estamos haciendo fuertemente y en lo que trabajamos también en alianza con empresas como Telwest. Muy bien. Mónica, entonces, entrando un poco en materia del tema del que queremos profundizar hoy con nuestra audiencia, queremos hablar de equidad de género y de diversidad, aprovechando, por ejemplo, la experiencia que tenemos juntos en abordar una arista de diversidad sexual. Pero hablando primero de equidad de género, desde tu perspectiva ya en talento humano, ¿tú cómo definirías en una empresa el concepto de equidad de género? ¿Cómo toda esa gran temática que propende por la igualdad y la equidad de la relación entre hombres y mujeres dentro de las empresas? Cuéntanos un poco. Bueno, ahí también tengo que decir que en las definiciones pues no hay una única mirada, así que yo lo que quiero compartirles es tal vez cómo lo hemos entendido en Ecopetrol. Hay muchas definiciones y hemos planteado una en relación con equidad primero antes de hablar de equidad de género. Siento que es importante apreciar la diferencia de equidad y de igualdad, porque equidad va un poquito más allá de la igualdad. Y me ayuda a veces contarlo pintándonos gráficamente pues un árbol que tiene una rama y tiene 3 manzanas, y las 3 manzanas tienen debajo 3 personas. Esas personas, si tú las ves, pues todas tienen una manzana y tienen la oportunidad de adquirir esa manzana. Eso es igualdad, porque todos tienen la oportunidad de adquirir su manzana. Pero la equidad depende de la probabilidad de éxito que tienen esas personas para alcanzar esa manzana, y la realidad es que hay personas más altas, medianitas, más bajitas, y pues eso afecta la probabilidad o el nivel de justicia en el resultado. La realidad es que no todos alcanzan la manzana, y esa no alcanzarla pues no solamente pasa por barreras físicas,
o visibles, sino también invisibles. Entonces hay barreras que impiden que las personas alcancemos las manzanas por cosas que percibimos físicamente, pero hay otras que están en la mente, en el mindset, en la forma de pensar de nosotros, de la sociedad, de los individuos, que afectan la probabilidad que las personas alcancen con justicia ese mismo nivel de resultado. Entonces la equidad va un poquito más allá y ayuda a poner un banquito para que las personas tengan la misma probabilidad de éxito sin favorecer a uno o al otro por su condición. Y ahí entro un poco ya a decir, bueno, pues no es que te damos la manzana, ¿no? Te ayudamos a tener mayor probabilidad para que en igualdad de condiciones logres adquirir esa manzana. Y el género, bueno, pues equidad de género, yo creo que es una mirada donde fomentamos las condiciones y entornos que hagan que las personas se sientan bienvenidas, valoradas, tratadas con respeto y donde hay igualdad de oportunidades indistintamente del género. Y cuando decimos, yo hablo de género y no estoy diciendo mujeres, no te sé, porque a veces pensamos que tal vez la equidad de género es solo para las mujeres, ¿no? Bueno, por supuesto la equidad de género no solamente nos beneficia a nosotras las mujeres, beneficia a los hombres. Y ahí me paso otro poquito, pues también beneficia a las personas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros, que se identifican en la mitad tal vez o que no se identifican con ninguno. Por lo tanto, es una conversación muy amplia en donde lo importante es asegurar que existan esos entornos y esos ambientes que hagan que las personas realmente sientan y perciban que hay equidad e igualdad de oportunidades a la hora de desarrollarse, de entrar en la organización, y no solamente al interior de la organización, sino en nuestros contratistas, en nuestras comunidades. Ahí definiría tal vez un poquito esa pregunta. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Profundizando un poquito en ese tema y esa visión de equidad que nos acabas de compartir con esa analogía, ese ejemplo está mundial, porque sé que nuestra audiencia lo puede entender y se lo puede imaginar también, y es como yo calibro de alguna manera que esas oportunidades sí, entre las diferencias que tenemos los seres humanos dentro de las organizaciones, sean justas para alcanzar esa manzana que tú bien nos describías. Ahondando un poquito en ese tema, hablemos un poco más de la inclusión. Y ahí yo me abro a diferentes grupos. Como sabes, con la Cámara trabajamos mucho el tema de diversidad sexual. Entonces hablamos obviamente de orientaciones sexuales o identidades de género diversas. Pero cuando yo ya quiero profundizar después de todo una generalidad de equidad de género, ¿cómo yo sí puedo dar garantía que en las empresas tengo espacios incluyentes con todo este tipo de personas y sus expresiones y formas de vida? Bueno, pues también aquí hay un recorrido que hemos venido desarrollando. Yo creo que pues hay muchas formas de abordar ese proceso de la inclusión. Y la diferencia, sin duda, creo que es que digamos, la inclusión es mucho más activa porque se preocupa porque no solamente exista más diversidad de personas con orientaciones sexuales diversas o una mayor proporción de género, ya sea hombres, mujeres, población de orientación sexual diversa, no solamente la presencia, sino que la inclusión va un poquito más allá e involucra que, pues, cómo se sienten tratados, cómo se sienten valorados, si en realidad tienen esa igualdad de oportunidades. Y yo creo que sirve mucho un primer paso, que es activar la conversación y crear conciencia de que hay un trabajo por hacer. Cuando empezamos a conversar estos temas, pues empezamos a notar que sí hay cosas, y muchas veces nos pasa en las organizaciones pues que pensamos, y en la sociedad, que somos incluyentes. Cuando empezamos a activar la conversación, pues empezamos a notar voces, empezamos a notar barreras, empezamos a notar cosas que tal vez antes no, de las que no habíamos hablado,
y por eso pues es como quitar una venda. Muchas personas nos dicen eso, oye, me estoy quitando la venda y ahora me estoy dando cuenta que no éramos tan incluyentes como pensábamos. Hay gente que me dice, yo cuando tomé este curso, un curso que hemos desarrollado con ustedes, con la Cámara Colombiana LGTBI, me dicen, yo creía que yo era incluyente con las personas de orientación sexual diversa y yo pensaba que era open mind, me dicen. Pero nos damos cuenta después de esto bueno, que en la realidad, y es entendible y es natural que todos tengamos sesgos, que los tenemos, pero nos vamos dando cuenta de que están ahí y además vamos aprendiendo pues de hacer conciencia de ellos y eso permite que ya cada vez pues pensemos más en la forma en la que vamos a actuar y de hecho tengamos una mejor resonancia en otras personas que tengan una orientación sexual diversa y entendamos también su perspectiva, es entender pues cuáles son esos privilegios que a veces nosotros damos por sentado, pero que otras personas pues no disfrutan y que sería muy satisfactorio si todos tuviéramos pues ese mismo nivel de goce de derechos, de privilegios y demás. Ese es el primero de activar la conversación. Lo segundo que nos ha servido mucho es acercarnos a la diferencia, lo hemos denominado así, pero no es otra cosa que proporcionar herramientas para tener una conversación cada vez más informada. Por lo tanto, hacer una muy buena capacitación, desarrollar cada vez más herramientas que nos ayuden a entender usted cómo es inclusivo, por ejemplo, en la cadena, cómo es inclusivo también en su publicidad, también en lo que comunica, cómo es inclusivo en la forma en la que se relacionan las personas al interior de la organización, cómo se tratan, qué puede hacer más visible para que haya cada vez menos situaciones o de acoso o de discriminación, cómo lo puede prevenir. Informarnos mucho más al detalle de eso, pues permite ya que la conversación sea mucho más informada y ser muy visibles en la comunicación, porque las empresas tal vez no siempre nos animamos a hablar del tema y a poner el tema sobre la mesa y a impulsar que pues tengamos estas conversaciones. Y por último, pasar a la acción. Nosotros lo llamamos articularnos en la acción y es que tiene que haber muchas veces una consistencia entre todos estos compromisos y algunas cosas que suceden a nivel de los procesos, las prácticas en la organización. Y son pequeños ajustes, son ajustes razonables, como darnos cuenta que tal vez en un formulario no estamos preguntando sino solo por hombre y mujer y estamos dejando por fuera a todo un amplio diverso, una gama bastante diversa de personas que se identifican en otros géneros que no necesariamente es hombre y mujer. Son cosas muy pequeñas, sencillas, pero que hacen consistencia entre lo que estamos promoviendo, declarando y bueno, pues lo que sucede en un proceso o en una actividad puntual. Esa conciencia, esa herramienta y de formación y por último, pues pasar a la acción y que sucedan cosas en la organización, pues nos ha funcionado muy bien en el poco tiempo que llevamos para seguir avanzando. Hay muchos desafíos, es un camino importante de recorrer y no se resuelve en poco tiempo, pero hay que avanzar y yo creo que es una muy buena forma de comenzar. Muy bien, Moni, muchas gracias. Como te compartía, en esta audiencia que nos invitó hoy a esta importante sesión, tenemos mucha gente que tiene ideas o ejercicios de emprendimiento de todo tipo y de todas industrias, de vocaciones de productos o de servicios. Algunos se pueden preguntar, ¿será que de pronto esto es una temática para organizaciones muy grandes, muy complejas? ¿Será que mi proyecto, mi emprendimiento, mi iniciativa empresarial como o comienza o está pequeña, de pronto todavía no me doy la oportunidad y no priorizo esto porque de pronto no tengo este tamaño o esta complejidad de tantas personas para administrar? Y en esa índole del contexto que tiene nuestra audiencia del día de hoy, desde tu experiencia, ¿qué le podríamos decir a la empresa puntual de cada uno de los emprendimientos que hay hoy con nosotros, independientemente de su tamaño y de su industria? ¿Qué gana una empresa cuando le apuesta a la diversidad y la inclusión? Porque sí vale la pena, independientemente que usted sea así de chiquito
o tan gigante y tan robusto como el grupo Ecopetrol, por ejemplo? Sí, bueno, me encanta esa pregunta porque es la diversidad para todos y tiene un valor muy importante y esto no es distinto para las personas que están arrancando, haciendo su emprendimiento o son dueñas o promueven una micro o mediana empresa. Al contrario, es un factor diferenciador. Y creo que voy a unirlo con lo siguiente, y es que el mercado, la sociedad nos está pidiendo a todos, indistintamente de nuestro tamaño, que desarrollemos negocios sostenibles. La sostenibilidad fundamentalmente habla de cosas como, por ejemplo, que nuestros productos y servicios cuiden, por ejemplo, el medio ambiente, pero además la sostenibilidad también nos habla del impacto social que generamos, si generamos un impacto social positivo. Y de alguna manera las empresas, ya esto se está convirtiendo en un factor diferenciador y competitivo. Eso significa que cada vez más los compradores de sus productos y de sus servicios están buscando no solamente el producto o servicio, están buscando el producto o servicio diferenciado. Y el diferenciado significa ese producto o servicio cuida al medio ambiente, ejemplo, pero en este caso es diverso, es incluyente, es producido por quienes, a quienes tuvo en cuenta en el desarrollo de ese producto, de ese proceso. Y a veces, pues digamos que una de las cosas que también está pasando es que justamente se está dando o puntos, o prelación, o preferencia a esos productos que logran demostrar que vienen de manos de personas con difícil inserción laboral. Es decir, de personas que están en poblaciones que tradicionalmente o típicamente han estado subrepresentadas, como las mujeres, como las personas de la población LGTBI, como las personas con discapacidad, como las personas afrodescendientes, porque lo vemos en las cifras, porque lo vemos, es decir, si hay desempleo, el desempleo afecta mayoritariamente a estas personas. También si lo vemos en la educación impacta mayoritariamente a estas personas. Así que primero, pues los compradores, los gobiernos, las empresas que compran sus productos, pues están buscando eso. El consumidor también. El consumidor ahora está ganando conciencia en la compra responsable, y la compra responsable implica que también nos preguntemos si fueron manos colombianas, si fueron manos también de personas que vienen de otros países, pero que están en condiciones de vulnerabilidad, en fin. Cada vez más nos preguntamos eso. Eso por el lado del producto, de la posibilidad de captar mercado, de diferenciarnos competitivamente, creo que es útil también, por supuesto, para eso. Pero además también creo que pues hay una serie de beneficios tributarios, especialmente para las compañías donde no podemos, donde hace que sus productos puedan llegar a ser más competitivos en términos de precios. Hay muchos incentivos de vincular personas, por ejemplo, jóvenes, su primer empleo, personas mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas, mujeres, cabeza de familia, y eso hace que pues las pequeñas y medianas empresas puedan disminuir o deducir eso de sus impuestos y de alguna manera contribuir esto al factor de costos de sus costos. Así que ese es uno segundo. Y el tercero, sin duda, tiene que ver con, pues, entre siempre el ambiente laboral y el impacto, pues no importa si estamos trabajando en una empresa pequeña, en una empresa mediana o grande, pues siempre nos queremos sentir valorados, tratados con equidad, porque eso nos lleva a ser mejores seres humanos, a dar lo mejor de nosotros y a tener un talento que aporta lo mejor de sí. Y por eso yo comencé por ahí, porque es el mayor valor, porque un producto realmente se diferencia y una empresa, no importa tu tamaño, va a diferenciarse si las personas que estamos ahí nos sentimos comprometidas. Yo le escuché a alguien, esta frase no es mía, pero decía,
realmente las personas que han tenido mayores barreras de inclusión demuestran a veces ser los mejores líderes, las personas con mayores capacidades, porque aprecian tanto las oportunidades que no han tenido, que cuando la tienen, realmente la valoran, la aprecian y hacen lo mejor de sí para dar lo mejor de sí. Y esto uno lo nota claramente cuando alguien pues no ha tenido un empleo o simplemente no ha podido acceder tan fácilmente porque tiene una discapacidad o porque ha sido víctima del conflicto armado, en fin, puedo nombrar muchas razones, pero que cuando la tienen dan lo mejor de sí. Y eso también lo recibimos nosotros como compañías, por supuesto, o como microempresas o emprendimientos. Moni, en esa misma línea hay un apéndice chiquitico que le quiero hacer esa pregunta, porque en la Cámara nos encontramos mucho con el siguiente argumento y quisiera que la audiencia pudiera escuchar tu opinión. Pasa que algunas empresas, pymes, pequeñas, medianas o incluso grandes, son conscientes de la realidad de nuestro país, son conscientes de que la diversidad agrega y aporta valor, pero hay temor, hay susto de dar ese primer paso, o porque mi cliente principal es alguien que de pronto está muy conservador, o porque mi junta directiva este tema lo ve súper difícil, o porque mi socio o mis socios de pronto no quieren apostarle a los temas de equidad de género y de exclusión por diferentes aristas. Y muchas veces ese temor es una gran barrera que está evitando que muchas más empresas, de nuevo, de cualquier tamaño, de cualquier industria, den ese gran paso. Desde tu perspectiva en administrando talento, ¿qué podríamos decirle a estos emprendedores que de pronto ven en esto una oportunidad, pero todavía tienen como un poquitico de resguardo, de temor, de dar ese paso y decir, quiero frontalmente y sin pena hablar de equidad de género, hablar de inclusión por diversidad sexual, tener un programa de inclusión para personas con discapacidad, hablar del tema migratorio en nuestro país y como darnos esas oportunidades de abordar frontalmente ese tema? Y todavía estoy un poco tímido. ¿Tú qué nos podrías compartir para aquellas personas que se sienten en esa situación? Yo he recibido también esta pregunta y especialmente cuando hablamos de esta arista. Es algo que frecuentemente hemos conversado con otras empresas y yo creo que algo que les ha dado bastante tranquilidad es que todos comenzamos por ahí, todos tuvimos el temor y creo que el primer paso es superar el temor a conversar, a poner el tema sobre la mesa. Y que cuando conversamos y nos damos los permisos de, bueno, pues entendamos de qué se trata la diversidad y de qué se trata específicamente en este caso, que es uno de los temas en los que más temor da, de qué se trata la orientación sexual y la diversidad, la identidad de género diversa. Y cuando ya nosotros, por eso el camino comienza como primero entender nosotros y aprendamos nosotros, porque yo creo que eso ayuda mucho a perder el temor. El segundo punto es un abordaje empresarial y un abordaje corporativo. Acá no, pues yo creo que hay bastantes, hay un lugar muy amplio para los grupos o las personas que realizan activismo y esto es, pero esta es otra mirada, es una mirada que está en la sociedad y que ahí está presente, pero la mirada es cómo como empresas no podemos perder este mercado que está surgiendo o cómo como empresas no podemos perder a nivel reputacional, pero también cómo como empresas no podemos, tenemos que trabajar en hacer estos ambientes mejores para todos porque hoy hay personas que tal vez por temor a su orientación sexual o a su identidad de género o por su discapacidad o su identidad racial, pues puede que no estén aportando lo mejor de sí. Y ahí encontramos una razón muy importante para un convencimiento interno de trabajar en el tema. Y ya cuando vamos conociendo un poco más, pues lo otro es, además de perder este miedo a conversar del tema, es que si el abordaje es corporativo, pues nos estamos basando en los derechos humanos, nos estamos basando en los estándares de gobierno corporativo que las compañías debemos promover. Y
Y creo que hoy cada vez hay una conciencia más activa de que, pues de que esto no solamente nos va a cobijar a una o a dos o a tres empresas. Hoy en día prácticamente la organización que no esté haciendo una revisión desde este punto de vista, pues se está haciendo al lado de una conversación en la que todos van a estar. Y creo que lo estamos entendiendo. Es más frecuente ahora cada vez más que lo vemos que encontremos las empresas que están haciendo una inclusión en cualquiera de estas aristas. Y por último, yo diría, pues no solamente se trata de una arista o género o discapacidad o descendencia, se trata de abordar la diversidad como una sombrilla. Por eso el programa de diversidad e inclusión de Ecopetrol parte primero de la sombrilla y es algo a veces que rompe ese temor. Ah, no, es que no vamos a hablar únicamente de género, no vamos a hablar únicamente de orientación sexual. Es que tenemos que hablar de cómo incluimos a todas las personas, cómo nos relacionamos, cómo nos impactamos, cómo nos sentimos más valorados y cómo somos más empáticos con otros. Y eso nos conecta no solo a las minorías, sino a todas las personas que estamos en las organizaciones. Porque aquí estamos hablando de si nos sentimos, si hay igualdad de oportunidades, si nos sentimos igual de respetados, si somos más altos, más bajitos, si somos de esta religión, si tenemos esta edad, si yo tengo esta antigüedad o no en la compañía, si tengo esta ideología política, si tengo esta filosofía de vida donde soy vegano y, en fin, hay una multiplicidad de características por las cuales podemos encontrar que hay barreras de inclusión o de discriminación y que pueden estar afectando, pues eso, nuestro relacionamiento, nuestro disfrute en el trabajo, pero además también, por ende, la productividad y competitividad de las compañías. Moni, muchas gracias por ese insight, que sé que fue un poquitico más desde tu visión personal. Y para empezar a concluir y también revisar si ahorita tenemos preguntas de la audiencia que nos quieran compartir sus preguntas o opiniones, hay una última pregunta que yo quisiera consultarte para que la audiencia conozca tu posición y es, aprovechando esta gran experiencia que has tenido en el grupo Ecopetrol, una organización muy robusta, compleja en su propio trabajo, pero también en estos temas, porque la industria de petróleos pues ha sido históricamente masculina, con muchas complejidades muy fuertes en diferentes esferas. Desde este camino tan bonito que está recorriendo Ecopetrol, ¿qué le podrías tú recomendar, sin el más mínimo como pretensión de ser una receta perfecta, pero sí, qué tips y recomendaciones nos podrías brindar tú para aquellas personas que lideran emprendimientos que quisieran ver como un buen ejemplo, un buen consejo, una buena práctica de qué se puede hacer para que una empresa, de nuevo, independientemente de su tamaño y de su sector, empiece a avanzar en pasos seguros a ser una entidad diversa e incluyente? Sí, yo tal vez ahí repetiría un poquito algo de lo que he mencionado. Creo que soy insistente en generar conciencia y activar la conversación e incluir a todo el mundo en la conversación, porque creo que, por ejemplo, si vamos a conversar de el cómo las pequeñas empresas, microemprendimientos, podemos ser más diversos e incluyentes, para poder dar esa respuesta necesitamos incorporar en esta conversación a quienes están al frente de ese micro o pequeño emprendimiento, porque no necesariamente tenemos esa perspectiva y de eso se trata la diversidad y la inclusión. Muchas veces pues hay una frase que uno dice, todo para ti, pero nada sin ti, es decir, aquí podemos hacer muchas cosas para todos, pero siempre tenemos que pensar en la perspectiva del que está ahí. Y creo que no siempre responder esta pregunta es sencillo porque no tenemos esa perspectiva o en este momento no la tenemos, pero cuando ya conversamos con los microempresarios, tenemos un directorio de compras responsables, por ejemplo, pues nos empezamos a encontrar con que a veces son mucho más abiertos, tienen menos barreras, tienen menos temores, tienen flexibilidad total y de pronto pues afrontan desafíos distintos a algunos de los que yo he conversado el día de hoy.
porque puede ser que los desafíos pues sea primero que de pronto no han conversado. Entonces, por eso el primer punto es pues conversar, conversemos de qué es eso de diversidad, qué es eso de inclusión, por qué nos podría beneficiar, cómo podría ser un factor diferenciador para mí, cómo nos sentimos nosotros en este emprendimiento, somos diversos, somos incluyentes, y qué es eso para nosotros. Y ese es el primer paso. Al final, cada uno va encontrando como el mejor camino cuando empieza a hacer una conciencia individual y colectiva de qué entiende por diversidad e inclusión. Tal vez muy sencilla, muy pragmática, pero creo que ese es ese primer paso el más importante, el atreverse hay que entender de qué se trata, para además no perdernos de esa conversación tan importante, porque hoy, así como la tecnología, así como el medio ambiente, diversidad e inclusión es un aspecto muy importante que puede dictar la transformación, el éxito de una pequeña, micro o empresa grande. Ese es el primer paso, el más importante, la atreverse Muy bien, Moni, pues muchas gracias por compartirnos esas pautas y estos tips, también porque hemos estado aprovechando el tiempo así súper 1, 2, 3 con todas las preguntas. Yo quisiera agradecerle de nuevo al Grupo de Éxito y al Fondo de Empleados del Grupo de Éxito por esta oportunidad y aprovechar que tenemos unos minutos y abrir un poco los micrófonos, preguntarle a los organizadores si de pronto a partir del chat de nuestros asistentes tenemos preguntas o algún comentario que nos quieran compartir para aprovechar estos minutos y poder hacer un buen cierre. Así es, Felipe, tenemos 2 preguntas. Lady nos dice, ¿el concepto de equidad lo podemos llevar a inclusión en cuestión de edades? Porque noto día a día que la edad en estos momentos para acceder al campo laboral afecta más a mujeres que a hombres cuando ya su edad es superior a los 35 años. ¿Qué piensa de este aspecto y a nivel compañía, qué piensa de Ecopetrol? Los últimos años, ¿cuánto fue que dijiste? 35. 35 años. Mira, sin duda, la edad es un factor que está presentando características de exclusión en el mercado laboral, no solamente a las personas jóvenes, sino también a las personas mayores de 45 años. Entre los 18 y los 25 hay muchas barreras, básicamente por experiencia y demás. Después de los 45, por requisitos o barreras relacionadas con la experiencia, y después de los 45 también por estereotipos, básicamente por estereotipos. Una de las formas de mitigar, por ejemplo, esta barrera tiene que ver con revisar las exigencias en los perfiles. Por ejemplo, hoy pues no estamos, es decir, hace mucho tiempo se podía usar o digamos estaba, era frecuente buscar poblaciones para ciertos cargos con cierta edad. Yo creo que cada vez más en las vacantes este requisito pues no es un requisito, es innecesario. Y a veces de eso se trata, el revisar esos ajustes razonables que yo les mencionaba. Quitar en una publicación de una vacante, porque yo realmente no necesito saber la edad para desarrollar X tipo de cargo. Porque independientemente de la edad, muy probablemente vas a tener la probabilidad de éxito en ese cargo de acuerdo a tu competencia laboral, y es donde donde se tendría uno que concentrar. Y esa competencia laboral pues sí está dada muchas veces pues por la experiencia, la formación, el talento, el potencial también. Y en el caso de Ecopetrol hemos estado justamente monitoreando. Esa es una de las acciones que uno primero hace antes de empezar a decir, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que monitorear. Y monitorear qué edades tienen. Nosotros nos hemos dado cuenta que hemos tenido desafíos en población joven. Tenemos un programa que se llama Semilleros. Este programa Semilleros de Ecopetrol este año tuvo un relanzamiento haciendo mucho énfasis en que queríamos semilleros diversos, y por lo tanto buscamos muchos más candidatos que vinieran de estas poblaciones que estamos
conversando, personas afrodescendientes, indígenas, más mujeres. Sí, jóvenes, este programa sí está específicamente dirigido a los jóvenes porque estamos buscando mejorar esas oportunidades para la población joven en cargos en la organización. Y ese es el semillero que pues ya veníamos ya desarrollando hace un par de años, y este año particularmente le dimos un énfasis muy importante en que queríamos esa diversidad de las poblaciones que participaban. Muy bien, Moni, muchas gracias. Creo que tenemos una segunda pregunta. Sí es, hay otras dos, también tenemos muchos saludos. John Jairo, Caterina y Valentina nos dicen genial esta charla. Y una pregunta que dice, hola, buenas tardes. Cuando hablan de equidad de género, ¿se puede decir que es igual en condiciones tanto para hombres como para mujeres? Me encanta esta pregunta porque la hemos conversado mucho también con los hombres. Muchas veces nos encontramos con que la primera impresión que tenemos es que la equidad de género involucra a la mujer y todo lo que se puede hacer por nosotras las mujeres en términos de estereotipos, accesos, dificultades o barreras que afectan la inclusión de nuestra participación en la sociedad. Pero no podemos perder de vista que los hombres también tienen otro tipo de barreras, probablemente no son las mismas, y esa es la diferencia. La diferencia es que muchas veces hay barreras de inclusión que afectan a los hombres y que si las trabajamos, por ejemplo, los estereotipos que pesan sobre lo fuerte que debe ser siempre un hombre, nunca debes demostrar ninguna debilidad. Si eres un líder hombre, pues nunca te puedes mostrar vulnerable frente a tu equipo, pero las mujeres sí. Entonces, esa carga emocional, física, genera estrés. De hecho, las cifras de suicidio muestran que afectan más a los hombres que a las mujeres, y es por muchas veces esta carga emocional. Son más propensos, por ejemplo, a que ser víctimas de bullying. También son más propensos y más expuestos a involucrarse en situaciones de violencia. También hay barreras relacionadas, por ejemplo, con, bueno, esta es otra cosa, la percepción del machismo, que el machismo decimos, bueno, no, es que el machismo es de los hombres. No, en realidad el machismo también lo podemos estar ejerciendo las mujeres. Entonces, tener una conversación de equidad de género en la que entendemos que pueden haber situaciones de exclusión que afecten a hombres y a mujeres, pues es parte del propósito, es no perder de vista. Y bueno, aquí, bueno, y paso a la arista de orientación sexual e identidad de género, pues que no, el mundo no es no binario, por lo tanto los géneros son más amplios que hombre y mujer, y también hay situaciones de barreras o de inclusión, pero no son las mismas, y las cifras por eso nos ayudan, no son determinantes, no son la única foto, pero las cifras nos ayudan a identificar, por ejemplo, dónde hay desafíos, dónde hay brechas, dónde hay focos de trabajo. Y en género, pues algo de lo que me he encontrado es mucho temor de los hombres de hablar de género por el sentimiento de, me voy a sentir, bueno, ahora me van a acosar, aquí no me puedo equivocar, no voy a poder decir esto y esto otro. Y yo creo que parte del proceso de perder ese miedo es entender que la equidad de género no es luchar hombres contra mujeres, ni luchar personas LGTBI con las personas no LGTBI. De hecho, se trata al contrario, esto es un proceso de reconciliación, de empatía, de entender qué no tienes tú o cómo estás viviendo tú este aspecto y tú cómo lo estás viviendo. Y cuando uno empieza a ver que, por ejemplo, hay unas personas que experimentan su vida personal, social, laboral y experimentan situaciones que yo no había experimentado, eso me da a mí una perspectiva para entender por qué esas personas están levantando la mano y diciendo, yo quisiera que los demás aprendieran
que decir esta expresión me ofende, o que salga una foto donde solo salen hombres me ofende, o hace que yo piense que ahí no soy bienvenido. Entonces, por eso darle la voz a las personas y entender la perspectiva de todos en todos los temas es muy importante. Muchas gracias, Moni. Creo que tenemos un par de minuticos más. Quisiera preguntar a nuestros organizadores si hay alguna pregunta o un comentario final. Sí, Felipe, tenemos dos más. Opa. Tenemos dos comentarios muy positivos. Dice, muy buen espacio, felicitaciones para comenzar a incluir los grupos diversificados y expandir la visión. Y Alfredo nos dice, muy buena la charla, excelente. Otra pregunta, dice, ¿cómo controlar que no haya uso de cualquier tipo dentro de estas contrataciones? Que no haya abuso. Abuso, correcto. No sé si entendí bien la pregunta. Tenemos dos más. Pero si me imagino bien es, bueno, yo digo dos cosas. Muy importante que no estemos contratando a las personas por esas características. La meritocracia es lo más importante, es decir, estamos buscando el talento del mejor. Lo que pasa es que siempre hemos buscado, si pensáramos en una pecera, siempre hemos buscado en una pecera así de grande, donde están casi siempre las mismas personas. Pero muchas veces no nos preocupamos por ampliar la pecera y darnos cuenta que a veces, por ejemplo, una persona con discapacidad no se entera de una vacante que yo publiqué porque mi publicación no fue accesible y no tenía, por ejemplo, ciertos ajustes razonables, entonces a esa persona no se enteró. Entonces, cuando yo amplío esa pecera y ya no estoy buscando en el 20% de la población, sino que estoy ampliándolo mucho más y no pongo en mi publicación tantas restricciones, sino que me doy cuenta que yo realmente sí puedo darle la bienvenida a todas estas poblaciones, pues me voy a encontrar con que tengo más probabilidad de encontrar talento con esas características diversas. Y por eso muchas veces nos vamos a encontrar con que los números empiezan a cambiar cuando yo realmente empiezo a darme la oportunidad de buscar en otras plazas, me llega talento increíble. Hay un ejemplo que nos ayuda a ilustrar esto muy bien. La Sinfónica, yo no estoy muy segura si es la de Nueva York, por allá hace mucho tiempo, hacía una selección de los músicos. Y cuando tú mirabas, pues la mayoría de la selección, los músicos eran hombres. Comenzaron en el proceso de selección a poner una cortina entre el jurado y las personas que se presentaban para para ser elegidos como parte de la Sinfónica. E hicieron que se quitaran los zapatos, además, porque a veces descubrirían si era mujer o era hombre. Y empezaban simplemente el jurado a escuchar la música que toca. Los números empezaron a cambiar, porque ya no hay unos sesgos presentes, porque simplemente estamos escuchando la música y ahora entonces pues hay más representación de género y otras características. Y eso nos pasa mucho. Las personas con discapacidad, por ejemplo, sufren mucho de sesgos en las que nosotros o las personas que están seleccionando asumen que puede o no puede hacer y no nos preocupamos por preguntar. O una persona de orientación sexual también diversa o transgénero, en fin, juzgamos mucho a veces por las apariencias, no nos da miedo preguntar. Entonces, cuando perdemos esos miedos, pues nos concentramos en el talento y ahí encontramos una gran cantidad de talento que antes pues nos estábamos perdiendo. Excelente, Moni, esa respuesta me encanta. Yo creería, por ejemplo, del tiempo que podemos empezar ya a cerrar agradeciéndote de nuevo formalmente por tu tiempo, por esta oportunidad de compartirle e inspirar a las personas que están aquí del Fondo de Empleados del Grupo de Éxito, que están en otras actividades también de emprendimiento, a conocer estas perspectivas, sobre todo de alguien que lidera un programa tan lindo de administración de talento en una organización tan grande como Ecopetrol. Quiero agradecerte en nombre también de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia por todo tu trabajo durante estos años con nosotros y reiterarle al Fondo de Empleados del Grupo de Éxito que este tipo de espacios
los queremos seguir fomentando porque, ¿por qué no? Con estos emprendimientos que si incluyen ejercicios y buenas prácticas de diversidad e inclusión, a lo mejor algún día los acercamos formalmente al área de abastecimiento de Ecopetrol y exploramos oportunidades juntos de cómo seguir agregando valor en la cadena de valor. Entonces, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti, Felipe, al equipo del Fondo de Empleados del Grupo Éxito, también muchísimas gracias por esta invitación. Yo simplemente me despido con decirles a todos que realmente esto, pues mucho más allá de los beneficios, de lo que representa para nosotros o para las empresas, esto inspira, esto nos conecta con los seres humanos y las personas, y cuando nos damos cuenta las personas que están detrás y las historias que están detrás, pues esto realmente nos hace muy felices y nos conecta mucho más como seres humanos. Así que gracias por eso. También está en nuestra página de Ecopetrol el link de directorio de compras responsables para que participen y se inscriban. Si provienen, por ejemplo, o emplean mayoritariamente personas de la comunidad LGTBI o son liderados también, pues pueden también a través de hacerlo de la Cámara de Comercio y nosotros también ahí conectar con este directorio de compras responsables. Y no solamente para la población LGTBI, como se los decía, pues tenemos todas las aristas, género, edad, discapacidad, víctimas, excombatientes, retirados de fuerza pública, afrodescendientes, en fin. Entonces, pues, gracias por escucharnos, gracias por darnos este espacio y bueno, éxitos. Muchas gracias, Moni, y gracias a todos por estar tan presentes en este importante evento del Fondo de Empleados del Grupo Éxito. Devolvemos los micrófonos a los organizadores y muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Muchas gracias, Felipe. Muchos mensajes de agradecimiento. De verdad que ha sido un espacio muy enriquecedor y esperamos nuevamente contar con el conocimiento de ustedes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz resto de tarde y feliz noche. Cuídense mucho. Feliz noche. Sí. Feliz noche también. Gracias. Bye.